Muy buenas noches, estamos en tercer grado y hoy nos acompaña Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, doctor Denis Merker. Pues empecemos como lo hemos hecho ya en otros programas, comentando la presencia del candidato que estuvo hace una semana con nosotros, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo sentiste el programa? ¿Cómo sentiste al candidato? ¿Con qué te quedas, Joaquín? Mira, el programa fluyó. Yo creo que había un gran morbo, puedo llamarle así, si se me permite, por la presencia de Andrés Manuel López Obrador en ese espacio, después de todo lo que él había dicho y ha dicho sobre este espacio, sobre lo que aquí trabajamos. Creo que fue una conversación de altura, Leopoldo, en donde él dijo lo que quiso decir, donde aquí se le preguntó lo que le quisimos preguntar, pero yo me quedo con dos puntos. Uno, cuando me dice, le pregunto sobre los derechos de las minorías, los matrimonios entre personas del mismo sexo, su derecho a adoptar, aborto, el tema del aborto, vamos, y me dice que iba a hacer una consulta. Yo difiero de esa posición. Yo no estoy de acuerdo en que los derechos de las minorías estén al voto de las mayorías, porque están condenadas a desaparecer. Yo estoy convencido que existe una acción tutelar del Estado para proteger a esas minorías. Y dos, la parte de los ciudadanos. Cuando yo le comento si esta declaración que había hecho, después de lo que te dijo a ti, Denis, descalificando al IFE y a los consejeros por deshonestos, que si creía en el IFE, y contestó, yo creo en los ciudadanos. Y esta parte que dice, bueno, pero finalmente si quieren más de lo mismo, y lo voy a repetir textualmente, si la gente decide que quiere más de lo mismo, ¿qué le hago? Si se da una especie de masoquismo colectivo, imagínense. O sea, si él gana, es el pueblo bueno. Si no gana, la gente querrá más de lo mismo en un acto de masoquismo colectivo. Esos dos puntos me preocuparon y seguramente de aquí a antes de que termine las campañas tendré oportunidad de preguntárselo. Denis. Comparto con Joaquín que era un tercer grado muy especial, no solamente especial ya porque había un candidato, sino además porque se trataba de Andrés Manuel, que efectivamente él mismo había pedido en algunas ocasiones, ¿verdad?, que quería derecho a réplica aquí, y eso le generaba un morbo. Yo me quedaría con una declaración que a mí me aclara, valga la redundancia, cómo es que Andrés Manuel imagina el día de las elecciones. A la pregunta reiterada que le hice, y le hicimos Joaquín, y después se le hice yo también, sobre qué entendía, porque él decía, no confío en el IFE, pero confío en la gente. Y cuando ya le pregunté más qué se refería a la gente, él habló de la estructura que ha construido y de que va a tener representantes en cada casilla y que él va a reconocer las actas firmadas por sus representantes. A mí me queda claro que el día de la elección, como no lo había sido en las elecciones anteriores, va a haber una tensión en las casillas, en donde, qué bueno, van a estar representantes en todas, esperemos, de todos los partidos, y creo que va a haber una labor muy minuciosa de observación, como quizá no la hubo en el 2006, o como en el 2000 tal vez ya se había relajado un poco todo mundo, digamos, en el tema de confianza en la estructura del IFE, y esta vez creo que va a estar rodeado de una observación minuciosa, con actas, me las imagino, llenas de observaciones, vino un señor, se fue, etcétera. Y entendí que cuando él habla de la gente, creo haber entendido, se refiere a esa estructura que él montó, que él va a reconocer las actas que estén firmadas y debidamente selladas por gente que ha sido preparada por el equipo de Morena. No le veo nada de malo a eso, que bueno, que las actas sean las que hablen, me parece una buena noticia. Carlos Loret de Mola. Ahora sí que por alusiones, porque durante la entrevista, cuando yo le planteo ahí el asunto de que René Bejarano sigue siendo un operador político de su campaña, él lo rechaza, me dice que lo estoy calumniando, etcétera. Entonces, pues, ahora sí que para que se vea que no es calumnia. No, y que presentara la denuncia. ¿Mande? Y que presentaras una denuncia. Sí, que presentaron una denuncia, ¿no? Traigo aquí 7 títulos, ¿no?, de notas que se pueden consultar fácilmente en internet. El Universal pone: Bejarano se mantendrá como el viento para no afectar a López Obrador. Proceso, fíjate, Proceso dice: anuncia René Bejarano gira nacional de apoyo a López Obrador. Milenio dice: René Bejarano ofrece a AMLO 2 millones de simpatizantes. Radio Fórmula: refrendan Padierna y Bejarano apoyo a López Obrador. El Periódico dice: realizan Bejarano y Padierna mitin pro AMLO.
El Universal: ganan grupos de Bejarano, Nueva Izquierda y de Ebrard en el reparto de candidaturas. Tlalpaninfo dice: dominan 3 corrientes candidaturas del PRD, bejaranistas, Nueva Izquierda y de Ebrard. Es decir, es un hecho bastante conocido. Me llamó muchísimo la atención que él, digamos, dijera que fuera una calumnia o algo así. Creo que es bastante conocido que Bejarano sigue activo, sigue políticamente activo a favor de López Obrador. Y bueno, pues nada más dejo esto sentado para que se vea que no hubo intención de calumniar, ni mucho menos. De aquí saqué. Bueno, a lo mejor, ¿no?, también existe la posibilidad de que esas notas reflejen lo que está diciendo Bejarano y no necesariamente lo que siente López Obrador. Podría ser. Pero no hubo intención de calumnia. No. Ciro. Bueno, Andrés Manuel llegó en plan de paz, en son de paz, y se marchó en ese plan. Creo que así se mantuvo a lo largo del programa. Creo que le dio a Tercer Grado y al auditorio buenos momentos de televisión. Creo que hubo muy buenos momentos de discusión con él. Y bueno, yo me quedo con... Él es un apóstol, lo dijo por aquí, no recuerdo si en un corte o lo dijo al aire. No, lo dijo al aire, es un apostolado. Sí, lo mío es un apostolado, lo suyo es un apostolado. Y como apóstol, él se mueve a partir de los dogmas. Yo no lo había visto, yo no había hablado con él en 6 años. Él está en el dogma. Para él, su verdad es la única verdad. No acepta una verdad controvertible, algo que entre en controversia. Sea que se equivocó o que mintió hace 6 años con la encuesta de 10 puntos, sean las cifras del INEGI, sea Bejarano, sea cualquier cosa que se mueva de su dogma, él simplemente no lo va a aceptar, ¿no? Lo va a negar con un: es falso, eso no es cierto, eso no existe. Déjame que te haga una pregunta. ¿Lo viste? Dices que no tenía 6 años de no verlo. ¿Lo viste distinto en ese punto en específico que hace 6 años? Es decir, ¿lo viste más dogmático o igual de dogmático? Déjame usar tus palabras. Son 6 años, ya han pasado muchas cosas. Tendría que ver aquella entrevista que le hice, pero me da la impresión de que es de que él, si en aquel entonces era convencido y Krause decía que era un mesías porque tenía la verdad, él está en lo suyo, está en el dogma, y el ejercicio periodístico con él en una entrevista pues no tiene un gran destino, ¿no? Es muy difícil hacer que reconozca que una cifra está marcando exactamente lo contrario que él dice, ¿no? No tiene sentido ir a... ¿Quién fue? Creo que fuiste tú el que dijiste, es que en los 5 años que usted gobernó el Distrito Federal, estaba en el lugar 32 en corrupción y termina en el lugar 32. Eso no es cierto. Bueno, es el INEGI o quién era. Esa era transparencia. Eso no es cierto, pero en fin, ese es Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, periodísticamente, pues siempre queda un poco una frustración, ¿no? La entrevista es un duelo de esgrima donde se manejan 2 posiciones que entran en un cierto conflicto, en una controversia. Frente al dogma no se da esa posibilidad. Sin embargo, creo que fue ¿no?, que él vino y dio un programa que yo como participante agradezco mucho. Tengo entendido que el programa tuvo un muy buen rating, y en lo personal agradezco la caballerosidad de su saludo y de su despedida. Carlos Marín. Sí, yo comienzo con el final de lo que acaba de decir Ciro. Tenía también casi 6 años que yo no lo veía. Ha sido muy, yo no diría crítico, sino muy persecutor de mi trabajo periodístico, del de Ciro Gómez Leiva, del de Joaquín López Dóriga. No sé de nadie tan poderoso que haya hablado ante tumultos como los que llega a reunir en el Zócalo, azuzándolos contra nosotros como personas y como periodistas. Y a diferencia de esa actitud, lo noté amable, atento, vino sin chacos y sin erizos a punzar. Esa mañana él había dicho que comparecería ante un tribunal, y al día siguiente en su conferencia de prensa reconoció que fue una conversación, digamos, amable. Y que no había estado sentado en el banquillo. Y que no había sido un banquillo los acusados. Y creo que había una gran expectación, porque supondrían, lo llegaron a tuitear así, me llegaron a mí correos en el mismo sentido, de que seríamos como una jauría o un grupo de linchadores. Lo recibimos creo que con atención.
En lo particular me gustó que me refrendara un compromiso que él hizo ya conmigo a través de su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, para asistir al asalto a la razón en Milenio Televisión. Espero, es la tercera vez que sé que dice que va a ir, que esta vez honre su palabra, porque eso me dijo. La de Monreal. Al despedirse, sí, y que honre la de Monreal, su coordinador. La suya, ¿no? Pero del contenido de la conversación, a mí me sorprendió mucho que en una de las intervenciones que yo tuve, fue muy concreta, le dije, se trata de gobernar voluntades, y dijo que sí. Y ahí es donde caigo en el terreno que acaba de decir Ciro, el del dogma. Para mí es sumamente difícil, primero, admitir que haya perfectos, y segundo, no creo en los infalibles, empezando por el Papa y las babosadas que se dicen de que un ser humano nunca se equivoca. No le conozco un solo reconocimiento de algún error, y me dejó muy inquieto, morbosamente inquieto, que más que la solidez de sus propuestas de gobierno y la manera como descalificó las cifras que mi tocayo le decía de Coneval, de Transparencia Mexicana, del INEGI, que por lo visto no sirve nada de lo que le llaman datos duros, proclamara una especie de estado religioso. Yo dije, pues, ¿qué vamos a hacer? No. Una especie de Mex-Irán. Cuando habló del ecumenismo, propuso ni más ni menos hacer un gran concilio en México, donde hablaran personas de todas las religiones y un diálogo entre creyentes y no creyentes. Y yo digo, ¿y por qué esa tarea no se lo deja a algún rabino, a algún mulá, a la Santa Madre, a alguna corporación religiosa? Eso es lo único que le oí consistente y me dejó inquieto, porque yo creo, y lo he dicho acá, en el Estado laico, yo lo soy, republicano, laico y gratuito. Muy bien, bueno, pues yo primero creo que fue un gran programa. Yo creo que sí, desde el primero que tuvimos con el presidente, después con Josefina, con Enrique Peña, y han sido grandes programas. Habrá que esperar a Cuadri la próxima semana para cerrar el ciclo, pero sin duda tenía un significado especial por la crítica que ha hecho a este espacio Andrés Manuel López Obrador el de la semana pasada. Y yo lo sentí amable, sentí el diálogo en general fluido, respetuoso siempre, y con momentos muy emocionantes, eléctrico, diría Héctor Aguilar Camín. Debo de decir también que él ofreció ciertos datos que dijo que traía y que me los envió al día siguiente. Aquí los tengo conmigo. Son demasiados datos para ir por ellos, pero diría que básicamente son tres documentos. Uno que se llama Estudio de Opinión realizado a nivel nacional. Está el título. No dice quién lo hizo, pero evidentemente se trata de una encuesta o de una serie de encuestas a lo largo del tiempo, y este es el que documentaría que él va, como dijo, 2 puntos arriba de Enrique Peña Nieto. Es una de sus encuestas internas a las que él refirió, a las que él se refirió aquí. Claro. Segundo, trae otro estudio hecho pues por alguna empresa que es impronunciable para mí, pero es algo así como SG Research Analytics, que lo que agarra es Imagínate para mí. Es la que me organiza mis viajes a África. O sea, sí lo puedo leer así separado, pero ya no me da. Es la que le organizó la cacería del elefante al rey. Y básicamente agarran 2 momentos y ven cuánta cobertura se le dio según esto. No dice en qué noticieros se enfoca, nada más dice que en noticieros de Televisa, en diversos noticieros de Televisa, a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel, y lo que se vería aquí es que Andrés Manuel López Obrador tuvo menos cobertura que Enrique Peña Nieto, aunque en realidad en muchos casos muy parecida. Pero no solo eso, sino que se hace una valoración de la cobertura, y si bien predominan las notas neutras, el argumento es que hay más notas negativas sobre Andrés Manuel que sobre Enrique Peña Nieto. Leopoldo. Perdón, son 2 momentos nada más, uno en 2008, es unos meses en 2008 y un solo mes en 2009. Digo esto, perdón Joaquín, porque los datos que yo presenté abarcaban realmente desde 2000 hasta la fecha, y estaban hechos por 2 empresas independientes, Intelite y Medialog. Es decir,
eran un panorama completo. Esto es un panorama mucho más acotado. Y por último, Joaquín, en el mismo sentido, lo que presenta aquí es, en un tercer documento, un análisis de lo que hemos dicho en tercer grado, y el énfasis es que hemos sido muy críticos de él en tercer grado. Yo diría que pues que sí, que evidentemente sí, y sobre todo en el postelectoral, en ese periodo de la toma del paso de la reforma, etcétera. Yo creo que ahí se concentraron muchas críticas, en el caso de Juanito también. Yo creo que también hemos sido críticos de otros personajes en distintos momentos. Recuerdo nada más el caso de Atenco, por ejemplo, todo lo que hablamos aquí sobre ese caso. Pero en efecto, yo creo que ha habido una posición en general crítica sobre López Obrador desde que viene el postelectoral, hace la protesta, se proclama presidente legítimo, después lo de Juanito. Entonces, eso es lo que documentaría. Esos son los tres estudios que me mandó, y en honor a su palabra y en honor a la nuestra los hago aquí presentes. ¿Nos puedes luego regalar una copia? Sí, con mucho gusto. En este estudio parece que hay un tercio de comentarios que se consideran críticos, y yo preguntaría, de las alusiones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y su equipo más cercano, a los que estamos aquí sentados, a tercer grado y a Televisa, ¿qué porcentaje ha sido positivo y qué porcentaje ha sido negativo? Ese estudio no viene, ¿eh? Bueno, pero está implícito, no deja de ver este programa, y yo apostaría que siempre. Pero habiendo dicho esto, yo creo, por favor, con una caja de palomitas. A ver, por favor. Ya terminé. Lo que creo es, y se lo comenté en algún corte comercial, le digo, candidato, reconozca que cuando menos está entretenido este programa y que hay electricidad. Yo lo sentí un programa muy bueno, televisivamente extraordinario, de un rating muy alto, curiosamente casi el mismo nivel de rating que Enrique Peña Nieto. Pero bueno, en fin, eso por lo que tiene que ver al programa pasado. ¿Por qué no vamos al tema del debate? ¿El debate? Pues, ¿por qué no nos dices tú cómo viste el debate y cómo se vio en tu tele? No es la misma que la mía. Exacto. No, interesante, digo, varias cosas. Ya han pasado muchos días, se ha hablado mucho del debate, digo, para no repetir también tantas opiniones. Yo decía antes de entrar al programa, un debate es para causar un efecto. Más allá de cómo lo haya visto yo en mi tele y cada quien en la suya, creo que en general la gente trata de ratificar su punto de vista cuando ve estas cosas, y la gente que ve un debate y tiene una preferencia electoral ya muy definida, lo único que ve es que el suyo lo hizo muy bien y los demás muy mal. Pero independientemente de eso, ¿qué efecto tuvo el debate sobre las preferencias? Yo no conozco hasta el momento otra medición que la que va haciendo el monitoreo que hacen GEA-ISA y Milenio, ya lo dirá Ciro. Mi impresión a varios días es que no hay un efecto sobre las preferencias electorales, no marcadamente, por lo menos, y en ese sentido creo que ratifica lo que muchos dijeron después del debate, que es sí una Josefina mucho más, digamos, enjundiosa y demás, pero en lo que respecta a quienes van en el primero y segundo lugar, reconocido por todos que es Andrés Manuel o Peña y Andrés Manuel, lo que llama la atención eran dos punteros que se ignoraron durante todo el debate, no se rasguñaron entre ellos y que simplemente le hablaron más bien como a su auditorio. Peña con una idea como de qué tipo de presidencia eficaz, cómo volver a la democracia eficaz, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador transmitiendo una especie de tranquilidad, diciendo no voy a provocar el conflicto, de eso no se trata, pero es un debate en el que los dos que iban hasta adelante decidieron no tocarse, y creo que las encuestas más bien revelan que eso hizo que no hubiera ningún tipo de efecto sobre el electorado, a pesar de haber tenido un rating particularmente alto este debate. Excepcionalmente alto respecto casi a los debates como tercer históricos. Grado. No, mucho más, y sobre todo lo que sí es muy interesante es el único debate que ha sido más visto fue el segundo debate del 2000 entre Vicente Fox, Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, único que supera en rating al que se vio este domingo. A ver, entonces lo que dices es que a pesar de que se le vio, como dices tú, enjundiosa a Josefina, pues por lo que alcanzas a ver en las encuestas que se han publicado, y aquí valdría la pena que Ciro nos reiterara las que dio a conocer hace un rato en su programa, pues fue un debate en el que no pasó nada. Es que independientemente de cómo sean y de la discusión sobre cifras, el tema es, en el seguimiento cotidiano, tendría que haber una
manifestación de un impacto. Insisto, el rating fue impactante y eso es lo suficientemente alto como para que si todas las televisoras hubieran visto lo que muchos analistas dicen de que Josefina ganó, pues se reflejaría ahí. Al día de hoy conocemos dos encuestas, la de seguimiento diario de Milenio y la de Radio Fórmula. ¿Por qué no nos dices, Ciro, los datos? ¿Qué traen esos datos? Sí, los datos, y esto aquí, si quisiera tomar algo de lo que dice Denise, porque se calcula, creo que tú lo escribiste hoy, alrededor de 25 millones de personas habrían visto en algún momento el debate. Nada más para poner en dimensión la cifra, si vota el 60% del electorado, 62% del electorado, estarían votando 49, 50 millones de personas el próximo 1 de julio. El debate lo vieron en algunos momentos 25 millones. Bueno, después de todo eso, de lo que se habló, después del posdebate, en los programas arrasó Josefina Vázquez Mota, al día siguiente en los periódicos arrasó Josefina Vázquez Mota. Después de todo eso, Enrique Peña Nieto le llevaba 16.3 puntos de ventaja a Andrés Manuel López Obrador en la encuesta de seguimiento diario de Milenio Giaiza. Tomo el dato del domingo y el dato que presentamos hace un rato. Le llevaba 16.3, hoy le lleva 16.7. Es decir, no pasó nada. Pero ¿qué me dices del segundo Enrique lugar? Peña Nieto y López Obrador. Peña Nieto le llevaba 19 puntos a Josefina Vázquez Mota. Esta noche le lleva 18.5. Pero el segundo lugar. Y el segundo lugar, pues como estaban, López Obrador le lleva 3.5 a Josefina Vázquez Mota, casi 4. Tampoco se movió. Peña Nieto muy por encima. Después viene Peña Nieto 45, López Obrador 28, Josefina 24, estoy redondeando, Cuadri 3. Quítale 3 décimas, 7 décimas, 4 décimas, es exactamente el número que se tenía el día 10. Vistas las cosas y tomando en cuenta que quedan ya menos de 2 semanas de campañas, 13 días, pues con estos números, más allá de que haya ganado en todos los programas Josefina Vázquez Mota, se haya llevado los mejores comentarios, pues estos números dejan un solo ganador. Incluso pero sabes que te voy a decir una cosa, se movieron las cosas. Pero la verdad es que Josefina, yo no solo la vi enjundiosa, la vi articulada, decidida, inteligente, bien presentada, la vi en su mejor momento de la campaña. Y por eso tengo razones para pensar que Carlos Loret nos puede dar datos distintos de la encuesta de Radio Fórmula. Pero primero tengo que hacer un corte comercial y regresamos a ver esos datos. Muy bien, doctor. Nos citaba Ciro la encuesta de Milenio y Giaiza. Hace un ratito también dio a conocer el grupo Radio Fórmula su encuesta, que la hace de la mano de Con Estadística. Y queda así después del debate. Es decir, la muestra se levanta lunes y martes y hoy se arroja el resultado. 45 Peña, 26 López Obrador, 24 Josefina Vázquez Mota, 5 Gabriel Cuadri. Ahora resulta que ganó Cuadri. Es decir, baja López Obrador 3 puntos. O sea, los únicos movimientos que hay son baja López Obrador 3 puntos, sube Cuadri esos 3 puntos. En el orden siguen el mismo. Hay 4 factores. Pero más ventaja en esta encuesta que en la ventaja es como de 19 puntos. Hablaba Luis Osvaldo Valle, el director general Con Estadística, de 4 factores. Hablábamos en la entrevista que le hice, 4 factores que fueron relevantes en términos de López Obrador esta semana. Primero, salieron ya spots negativos en su contra, ¿no? Que no habían estado saliendo. 2, el debate. 3, tercer grado, la presencia de López Obrador en tercer grado. Y 4, el charolazo. Entonces fueron 4 incidentes que de la encuesta anterior de hace 10 días a la fecha pues estuvieron muy en la atmósfera de Andrés Manuel López Obrador, que podrían explicar este descenso. Desde mi punto de vista, más allá de los números, desde mi muy particular punto de vista, yo coincido contigo en esta sucesión de calificativos favorables a Josefina Vázquez Mota. Me parece que vimos a la mejor Josefina que habíamos visto, yo creo que desde la precampaña, ya con una estrategia muy clara, muy poco jabonosa, que es asumirse como la candidata del partido en el poder, la candidata de la continuidad. Eso fue todo. Trabajar esa línea, la línea le dio de coherencia a su discurso. De presumir los logros del gobierno de Calderón, y como todo el mundo la veía ya como en tercer lugar, nadie se ocupó
de recordarle los fracasos del gobierno de Calderón. Entonces la dejaron navegar solita y pudo repartir de un lado y del otro, lo mismo a Peña que a López Obrador, con mucha seguridad, con mucha firmeza. A mí me sorprendió gratamente, desde mi punto de vista, Josefina Vázquez Mota ganó el debate, pero pues claramente la gente no está diciendo lo mismo, porque no hay, o a lo mejor no lo ganó con tanta fuerza como para que cambiara su preferencia electoral. Lo que escuchas incluso entre los encuestadores y analistas ciertamente más sabios que yo, dicen que cada uno fue muy, digamos, consistente con su estrategia. Es decir, ella venía ya a asumirse como candidata del partido en el poder, a defender la continuidad básicamente y a subirse en los éxitos de este gobierno, sean estas oportunidades, seguro popular, lo que tú quieras. Después que Peña vino a decir economía familiar, mis propuestas, y 1, 2, 3, y ahorita vengo 1, 2, 3, y las fue desarrollando, fue súper consistente en ese sentido. Y que López Obrador vino a ser suave, muy suave en términos, digamos, de consistencia con su discurso de la República Amorosa, pero al mismo tiempo vender el cambio verdadero. Dado esa consistencia, a lo mejor pues, no hubo grandes cambios. De alguna manera como punteros, tanto López Obrador como Enrique Peña Nieto. Yo a Peña lo sentí un poco ya en el defender, ¿no? O sea, como si fuera un boxeador, sería un boxeador que sale a la pelea así. O sea, que no me conecten ningún golpe. Y ¿no? Lo que pasa es que nadie tiró un golpe. Nadie tiró nada, de nada. Bueno, Josefina Vázquez Mota le dio. Vamos, pero no tuvo que levantar la guardia, ¿eh? No. Y Leopoldo, este debate tuvo la ventaja de que todos tuvieron un espacio para declararse ganadores, ¿sí? Yo, desde mi punto de vista, la ganadora del debate se llama Josefina Vázquez Mota. Sin embargo, yo creo que Peña no ganó el debate, pero ganó en el debate porque no perdió, aunque parezca una sin razón. Que Andrés Manuel López Obrador ganó en el debate porque se atuvo a su estrategia. Luego diría en la plaza, en la celebración, y conste que tenía documentos y no los presenté, pero ustedes me dijeron que sereno y fui sereno. Entonces, no voy a hablar de Cuadri, ¿sí? Entonces, Leopoldo... Bueno, espérame, no, yo creo que Cuadri es interesante porque sería, a mí me parece, frente al primer debate, como el que más decepcionó, ¿no? No sé si... Sí, para mí fue el corte comercial. Para mí fue un debate de 3. Bueno, a ver. Y sí, sigo viendo también la elección de 3. A lo que voy, Leopoldo, es que cada quien tuvo un pedazo y un espacio y un argumento para decir gané. Veo ganadora a Josefina Vázquez Mota, efectivamente la mejor Josefina, la prepararon, la entrenaron, pero también prepararon y entrenaron a Peña Nieto, ¿eh? Él se mantuvo en su estrategia, no se movió un milímetro. ¿Y cuáles fueron los grandes ausentes del debate, Leopoldo? Uno, el gobierno federal. Porque si la afirmación de los 300,000... ¿Mandé? Los muertos. Ahí voy, es que los grandes ausentes. Porque uno, que es muy rápido. Ahora entiendo a López Obrador. Porque, te digo, si la respuesta o el planteamiento de Andrés Manuel a los 300,000 pesos de ahorro, 300,000 millones. 300,000 millones de pesos de ahorro a los de arriba, se lo hubiera dicho siendo candidato Ernesto Cordero, hubiera sido otro la lectura del debate. Pero Josefina Vázquez Mota no tiene esa información, por eso no lo pudo rebatir ella en ese momento. Pero el presidente lo hizo en tremendo tuit. Pero algo dijo. Pero vamos a hablar de eso, Sí, pero no lo puedo rebatir con el presidente, güey. Uno. Dos, Leopoldo, el tema de la violencia que mencionabas. 0 violencia. Y 3, pues esta casa, Leopoldo. Fuimos los 3 grandes ausentes de este debate. Sí. Por alguna decisión que tomaron 1, 2 y 3. No sé, estrategia pura. Bueno, Carlos Marín. No, yo creo que sí, Josefina, como titulamos en la primera plana de Milenio, se puso los guantes y con eso dio un buen espectáculo. Me parece que ciertamente Peña trató de defender su ventaja, lo consiguió. De Andrés Manuel creo que le pasó lo que aquí con nosotros hace una semana, por la, no sé, por la dicotomía esta de ser él genuinamente quien es, o personificar pues no sé, a San Francisco de Asís y la República Amorosa, pues no optó
Y yo creo que estratégicamente, cuando se toma una decisión, se tiene que ir como a tomar la montaña. Yo ya dije cómo y voy a por ella, dirían en Madrid. Pero voy en qué condición. Voy como provocador, como en una operación de guerra de guerrillas, de pica y huye, o voy como si fuera el ejército de Napoleón a punto de llegar y ganar en Austerlitz. No decidió cómo llegar y tomar la colina por esta como dualidad de personalidades que bien a bien no asume o no termina de asumir. De hecho, hoy mismo, a propósito de lo que dijo aquella barbaridad de que pronosticó, pues fue a Walter Mercado, un fraude, o la posibilidad de un fraude, hoy ya medio volvió a frenar y dice que firma casi lo que sea, pero no, que no lo necesariamente el fraude. Bien, por cierto, el Consejo Lo que Coordinador. digo es que no se decide a dejar clara su estrategia. Y su estrategia solo puede ser de chile o de dulce. De chile en el López Obrador que conocemos, el que empezó en esas peregrinaciones desde Tabasco a ocupar el Zócalo y a tomar Reforma y a la República rijosa, pero cuando se propone la República amorosa, pues ¿qué hacer? ¿Cómo diablos haces que un tigre se comporte como gatito en un departamento de la Colonia del Valle? Denise, ¿querías decir algo? Quería retomar lo del presidente. Lo del presidente, sí, quería retomarlo. A mí me parece que el presidente... ¿Por qué no nos explicas primero qué fue lo que pasó? Bueno, en pleno debate interviene Andrés Manuel López Obrador y en unos instantes después apareció un tuit del presidente Calderón en persona haciendo una corrección sobre un dato que había dado Andrés Manuel. A mí me parece que... Sin citar a nadie, ¿eh? Sí, a mí me parece que el presidente le gana una víscera y que pues, le debieron haber quitado el teléfono antes de que viera el debate, creo que era lo mejor por él. Yo creo que él pudo haber contestado a todos por igual. Hubo un momento en el debate en que de hecho yo empecé a sentir que estaba en una especie de supermercado o en mercado sobre ruedas donde me gritaban lo que ofrecían, abatir a la pobreza. En fin, promesas se hacían ahí y también dificultad para explicar cómo lo iban a lograr. Había muchas cosas. El presidente le gana la víscera y su relación con Andrés Manuel López Obrador. Le responde, se mete en un debate de una manera absolutamente inadecuada. No tiene ninguna importancia porque creo que además es en un universo muy pequeño. En fin, no creo que tenga una importancia ni sobre el resultado. Es simplemente lo revela a él con sus fobias, con su incapacidad. Déjame hacer una... Bueno, déjame es hacer mi opinión. Por eso, déjame hacer una defensa y después me entierras con tu opinión. Yo también, sí se puede. Sí, y yo creo que aquí hay un antecedente, es el contexto. Viene López Obrador diciendo que lo que existe es un gobierno faraónico, de dispendio, que por eso no se puede salir de la pobreza y de todo esto, entre otras razones. Pero lo que viene es dándole, y lo que dice es, nada más si ahorráramos lo que quitándoles la mitad del salario a los el 3%. a los empleados funcionarios, ahorraríamos 300,000 millones de pesos. Y el presidente, que es lo que yo creo que está diciendo, oye, me está diciendo que mi gobierno es de un dispendio brutal, es una crítica directa, y lo que dice es, no, espérame, si les pidiera a todos los de directores de área, que es un nivel, digamos, ya ejecutivo, pero bajo para arriba, serían solo 2,000 millones de pesos. Es decir, ¿a ustedes les parece normal que el presidente intervenga en el debate? Qué bueno, ¿no? A mí qué bueno, que es muy saludable, hombre. Me extraña. No, a mí me parece que es la víscera del presidente. Al día siguiente se podía discutir. Juan Pardinas del IMCO podía dar el dato. Muchísimo. ¿Pero por qué? Bueno, está bien, a ti te parece muy bien. Pero me parece muy bien. Es otra vez la posición de muy demócratas, pero solo algunos. ¿Cuál? O sea, es un tuit. Es el presidente de la República. Se podría no meter. No lo ve marciano. Él se podría no meter en una contienda que no le corresponde. Josefina era la que le tocaba. Es como, a ver, es como si Peña Nieto hubiera dicho, pues en esta guerra que van 100,000 muertos y el presidente dice, corrección, no le corresponde, nada más van 50,000. Bueno, pues es mi punto de vista. Bueno, el tuyo es distinto. Es tan sencillo. El presidente intervino cuando creo que no le correspondía. El spot de Ebrard. No, pero a ver, vas. Sí, pero a ver, doctor, aquí, y qué bueno que estamos en un horario donde puedo decir, espero una palabra, porque voy a citar a un personaje histórico. Se llamó Salvador Allende.
Cuando salían los caceroleros de la ultraderecha golpista, pinochetista, a mentar en la madre a su gobierno y a criticarlo en todo, un día se animó y encabezó una marcha por las calles de Santiago de Chile con una varita y un carteloncito pequeño que decía, cito textualmente, ojalá no me vayan a sancionar, mi gobierno es una mierda, pero es mi gobierno. ¿Sí? En este caso, ¿qué pasa? López Obrador ha sustentado, yo creo que más del, le calculo 68, 69.3 de su oferta de la utopía nacional, en que este gobierno es, pues, una letrina. Habla del dispendio del gobierno faraónico. Llega un momento en que con el programa, como hemos dicho aquí, más visto en la historia... Con puros recursos públicos. Sí, con puros recursos más visto en la historia, por lo visto de la televisión, o en cuanto a los debates. El debate. Pero que no. Cuando lo está viendo toda esa cantidad de gente, 25 millones de gobernados de Calderón, o de, como se quiera ver, según el López Obradorismo, de sometidos por el calderonato. De ciudadanos. Dice, oye, que de directores para arriba les paga el gobierno 300,000 millones de pesos. No, muchacho, es, según las cuentas del presidente y de su secretario de Hacienda, apenas el 0.7% del gasto de la nómina de la burocracia federal. Y queda muy claro en la explicación que no bastaba la del presidente, sino con lo que dijo el secretario de Hacienda, pues que no se puede hacer este tipo de alquimia, sin duda, alevosa, mentirosa, incendiaria y muy, muy calumniosa. ¿Es la única mentira del debate? Qué interesante. Más allá del tuit, de la intervención del presidente, los discursos que sucedieron en la misma ruta al día siguiente, a mí me gustaría enfocarme en el significado del tuit, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace Calderón en el fondo del asunto? ¿Se mete de lleno a la campaña? ¿En qué momento? Por un tuit se metió de lleno a la campaña. No, yo creo que empieza el tuit, al día siguiente se avientan dos discursos en ese sentido, el secretario de Hacienda también, es decir, continúa el debate en torno al tema de las cifras. Y con todo derecho, ¿no? Que yo sepa, no es sujeto de ninguna sanción. Yo no me quiero enfocar en ese tema, sino ¿en qué momento lo hace Calderón? ¿Lo hace cuando Josefina Vázquez Mota cae al tercer lugar? No, porque eso sucedió ya hace un rato. No, lo hace en el momento del debate. Lo hace, yo creo, tocayo, cuando López Obrador llega al segundo y se vuelve una amenaza primero. Ay, no para creo. Él. Yo creo que Calderón, en ese sentido, interpretando el sentido del tuit, el por qué el Calderón hace esto, más allá de la coyuntura de agarrar un dato, yo creo que sí, Calderón manda una señal a quienes quieran escuchar al presidente, quienes quieran referenciarse de él, diciendo, no. Aquella puede ser, híjole, eso sí es una no. A mí me parece que sí se mete. ¡Qué imaginación! Pero es igual que vamos a respetarla. ¿No? Sí, yo la respeto, la respeto totalmente. Muchas gracias. Sí, la respeto, pero sí quiero... Vamos a marcar una... No, disentir, porque no tengo ninguna referencia. Sí, expresar que me parece una interpretación muy llevada a un extremo. ¿Está bien? Lo que quiso decir con un tuit es que López Obrador ya es un peligro para el primer lugar y por eso voy a intervenir. Yo creo que se está sobreestimando todo el escenario. ¿Está bien? El riesgo para el primer lugar, la fuerza del mismo presidente e incluso hasta el mensaje. Los 140 máximo caracteres que mandó. Yo no me lo imagino un exabrupto. No me lo imagino como un exabrupto. Es una reacción, hombre. Es muy Calderón. ¿Qué nos sorprende? Cuando no le gusta incluso algo que, acuérdate, de la guerra contra el crimen organizado, sale y dice y que los medios... Y es el único comentario de todo el debate que al presidente le provocó un tuit. Es decir, y lo digo porque habían otras cosas. Pero eso es refulgente. Hago la pregunta. Mi pregunta nada más es...
es el único tuit del debate, es decir, que se refirió a un comentario de Andrés Manuel López Obrador. Ahora te voy a decir una cosa, yo creo que es la única vez que hacen alusión al gobierno de Calderón o a Calderón en el debate. Sí, factual sí, opinión muchas. Y Peña Nieto dice que este gobierno ha fracasado y lo que tú quieras, pero ese es el único dato que yo veo que le atribuyen al gobierno. Dice el presidente, como es el presidente, no, espérame, no está bien, punto, así es. Perdón, si en este momento, doctor, alguno de nosotros, no se diga yo, cometiera la infamia de calumniar a Calderón diciendo no sé qué cosa que no hace, pero que yo lo afirmara, tiene todo el derecho a tuitear y decir, es que estamos hablando pues no de es una cierto. campaña. Yo no chillaría diciendo, ay, ataque a la libertad de expresión. Se mete el presidente. El presidente es ciudadano, tiene derechos constitucionales. Tiene a Marín, qué bueno. Solo responde los funcionarios pero públicos tiene fronteras también. por delitos contemplados en la Constitución. Y no está el tuitear como una falta de nadie. Bueno, a ver, 1, 2, 3, creo que hay 4 opiniones en el sentido de que no salta tanto, que no salta tanto a la vista y que tampoco hay que hiperracionalizarlo, que es una puntualización factual, un presidente que cuando le toca ciertos temas dice, no, eso no es cierto. No definió la elección. Cuando vino en tercer grado, aquí te digo, no, Lore, espérate, son 10 porque así es. Sería lo grave. Bueno, y no era cierto. Ahora ya es grave tuitear. Perdóname, Carlos me vuelve a decir, me dice, no decidió la elección. Lo primero que yo dije es que no era importante. Lo primero que dije aquí es que no iba a cambiar nada, entonces, que no ¿para tenía qué pusiste importancia, el tema? porque me parece relevante que el presidente, es relevante de lo que nos dice de él. A mí me parece que el presidente se mete en la campaña, sí, efectivamente. Es una interpretación psicoanalítica. Bueno, entonces, si me permite, Carlos, terminar, yo con mucho gusto no lo he interrumpido a él. Yo lo único que creo es que el presidente hace una intervención en un debate y que al hacerlo hace algo que no había hecho a lo largo de los últimos muchísimos días de campaña, y coincido con Carlos, el presidente no había dicho nada. Siempre hay una primera vez. Se han dicho muchísimas cosas, decide intervenir y lo hace respecto a un candidato en particular que, pues, no creo que le guste mucho. Punto, eso es todo. No, que va a cambiar, que tiene importancia, que los electores lo van a seguir. No, simplemente me parece que lo revela a él, impulsivo. Pero te parece, pero exacto, impulsivo, digamos. Eso es todo. Pero te parece inapropiado, además. Me parece que el presidente se la podía haber ahorrado perfectamente, iba fantástico, no se había metido en la campaña. Me parece, no lo consideras grave tampoco. No, porque no tiene efecto, pero nada más me lo parece, lo dije y lo repito, lo revela a él. De cuerpo entero. Bueno, pues yo creo que... y lo revela en un ángulo a todo dar. Qué bueno que Ciro, imagínate, impulsivo Ciro. No Calderón. Si esto nos revela cómo es Calderón, Denise, después de 5 años de gobierno y de haber tenido una relación profesional de monitoreo diario de Calderón, yo creo que no revela nada nuevo. ¿No? Un tuit cuando faltan 5 meses de un gobierno. tuit no hace verano. Vamos, ni siquiera confirma lo que es. Tiene más caracteres que días de gobierno restantes. No era necesario ese tuit, por lo menos para mí, para saber que Calderón es así. Ajá, y creo que para ti tampoco. Estoy de acuerdo, tampoco. No, nada más es... A mí me parece que el presidente se lo pudo haber ahorrado. Quizás sí. Eso es todo. Si no hay problema, ¿por qué no nos tomamos de las manos y decimos, aleluya, aleluya? Está haciendo campaña contra Andrés Manuel. Eso sí. ¿Verdad? Bueno, yo creo que suficiente sobre el tuit. Y hacemos un corte y regresamos con otros temas. Joaquín, tú querías presentar un tema muy importante, ahorita nos lo dices cuál es. Sí, señor. En la torre, ¿cuál? A ver, Joaquín, tú querías platicar sobre el tema de esta encuesta que le atribuyen a Verumen, aunque en realidad Verumen solamente hizo el trabajo de campo, y que se difundió, creo que ayer, aquí tengo en la jornada, cómo se presenta, y lo interesante de este modelo que se hizo es que al presentar rangos, hay un punto del rango más bajo de Peña Nieto y más alto de Andrés Manuel López Obrador, en donde López Obrador iría arriba de Enrique Peña Nieto. Y es importante este tema, decías tú, porque es la única encuesta que interpretada así se sale del normal de todas las encuestas, en donde la ventaja de Peña Nieto es muy amplia. Interpretada así me refiero, agarrando el rango, el punto más
alto de López Obrador y más bajo de Peña Nieto. Sí, efectivamente, Berumen fue contratado por un grupo de académicos e intelectuales, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, identificados con Andrés Manuel López Obrador, y se dio a conocer esta encuesta. Berumen hizo el trabajo que llamas de campo, o sea, la recolección de la información, y este grupo universitario, aplicó el modelo. Y en el modelo que aplican, le dan un rango a López Obrador de 9 puntos, del más bajo al más alto, prácticamente 22. De 22 a 31. Y a Enrique Peña Nieto le dan un rango más corto de 5 puntos, de 31 casi, de 30.9 a 35.9. Exacto. Y entonces, tomando el punto más alto de Andrés Manuel López Obrador y el más bajo de Enrique Peña, hay una diferencia de 9 décimas aproximadamente a favor de Andrés Manuel López Obrador. Le preguntaba hoy al doctor Berumen si él avalaba estas cifras, y me dijo que él avalaba el trabajo que había hecho y los rangos, o sea, de donde pone Andrés Manuel López Obrador los 9 puntos y los 5 puntos que le da a Enrique Peña Nieto. Pero sin embargo, él no lo ha colocado todavía en su página el resultado. O sea, porque no es una encuesta hecha completamente por él. Eso, el resultado. Él entregó los datos y alguien más los modeló, ¿no? Exacto, el resultado no es suyo. Él no avala el resultado, aunque avale el modelo y los rangos. Sí, lo que dijo textual es: yo hice el trabajo de campo, es un trabajo de campo muy bien hecho. No tengo ninguna razón para pensar que hay una equivocación en el modelaje, y se pueden presentar las encuestas también como rangos y puedes escoger distintos puntos del rango. Y el punto interesante de esta encuesta es que escogiendo los extremos, claro, parece, como dice la jornada, que hay un empate técnico AMLO-Enrique Peña Nieto. Ese sería el punto. A ver, ¿tú querías comentar algo sobre esto? No, nada, no me meto en otras cosas de este grupo que el viernes organizaron una manifestación en contra de una encuesta. La de Milenio. Sí, comentar la de Milenio G. Aiza, ¿no? A mí, yo no veo hoy una discusión más estéril que estar discutiendo qué encuesta tiene la razón. Y digo estéril porque nos faltan 14, 15 días para que termine la campaña, 13. Y 20 días o los que sean 17. Para la elección. ¿Sí? Hay algunas encuestas como esta que de repente aparecen, ¿no? Más allá del prestigio del doctor Berumen y demás, hay algunas encuestas que están haciendo cada 2 meses, otras que están haciendo cada mes, algunas que se han hecho con mucho rigor cada semana, y a mí me ha tocado presentar 84 días una encuesta que va a llegar el 27 de junio, el último día de las campañas, a un resultado. El resultado que presentemos el 27 de junio va a ser más o menos parecido al del 26 y el del 26 al 25, etcétera. No va a haber ahí mayores sorpresas. Me parece estéril, absurdo estar discutiendo en este momento las encuestas. Pero Joaquín quería presentarla. No, pero no lo digo por esto, lo digo y sí decir, va a haber un resultado al final de todo esto. Sin duda. Y con ese resultado, creo que la gran discusión va a ser el 2 de julio, el 2 de julio en la noche, el 2 de julio lo vamos a ver. Pero estar en este momento convirtiendo a las encuestas en un acto de fe o de predicción. Es que esa encuesta es mala y hay que denunciarla, hay que hacer una o de propaganda. Ahí, ¿no? Pero eso yo estoy de acuerdo con Ciro, es decir, el pensar y que te digan, usted le cree a las encuestas, que es lo que te preguntan, y dices, no es una cuestión de fe, hay un ejercicio, hay detrás una ciencia de las que saben hacer. El señor Edmundo Berumen, por cierto, muy respetado en el mundo de las encuestas, simplemente porque... Pero las encuestas sirven para dos cosas. Uno, por el morbo de ver cómo van midiendo gente que más o menos tiene una reputación de hacer las cosas bien. Y la segunda, inevitablemente, en México y en el mundo son utilizadas como propaganda, de una manera, digamos, legítima e ilegítima. ¿Cuál es la ilegítima? Yo sé que todos ustedes han visto encuestas súper patito de empresas que no existen, publicadas en diarios locales cuando hay elecciones para gobernador, ellos mismos las pagan, unas portadas inauditas donde unos números ficticios. Bueno, obviamente eso es reprobable. El otro tema es, inevitablemente, cualquiera hace un uso, y más en una cosa de rangos, esa misma resultado, yo te
sigamos, un grupo puede decir, mira, Peña tiene una ventaja de 9, y otro te dice, mira... otro te podría decir que tiene, una ventaja de 14 puntos. Exacto, perdón, de 14, o sea, tú puedes decir, finalmente, y es parte de lo que está ocurriendo, y no es cuestión de creer o no en las encuestas, son materia de utilización política y propagandística, y por otra parte son ejercicios estadísticos, que creo que sí lo tiene toda la razón. Nos vemos el 1 de julio en la noche. Habrá, con respecto a nos vemos. Finalmente, un comentario sobre esto, ya nos queda un minuto. Sí, hay encuestas ya prácticamente en todo el rango, ¿no? Desde una que en un momento del cruce le da a López Obrador la ventaja, una que le da 4 puntos de desventaja, hasta una que le da 20 y tantos puntos de desventaja frente a Peña Nieto. Hay una por ahí que todavía pone a Josefina Vázquez Mota en segundo lugar. Sí, hay todo. Que no se estrese nadie, ¿no? Por el tema de las encuestas. Yo estoy más o menos en la misma que Ciro. No, te voy a decir, es decir, hay de todo, pero la verdad es que creo que hay un consenso central en materia de encuestas. Y yo creo... Si las promedias, si haces la encuesta de encuestas... Y yo creo que si tú las promedias más o menos, que es lo que hacen los actores políticos también, te das una idea, creo, más certera que si solo agarras la que tú quieres aisladamente. Se agarran las encuestas que no son pagadas por un partido, que no son políticamente motivadas, que han sido típicamente serias, y en esas sí ves que hay un consenso de que va Enrique Peña Nieto adelante con una diferencia importante, ponle la que quieras, que después va Andrés Manuel López Obrador y después Josefina Vázquez Mota y muy abajo Cuadri. Yo creo que ese sería el consenso las encuestas están de los encuestadores serios en México. Muy sujetas a polémica. Y me parece que el 1 o el 2 de julio, cuando se tengan ya los resultados finales, pues se verá qué encuesta mintió y cuál no, y yo espero que con el mismo vigor... ¿Cuál se equivocó? ¿Cuál se equivocó? ¿Cuál falló? Mal el trabajo. ¿Cuál hizo mal su trabajo? ¿Cuál hizo mal su trabajo? Y espero que con el mismo ahínco y con el mismo vigor con el que algunos están tanto enarbolando como criticando algunas encuestas, con ese mismo ahínco promuevan pues esta suerte de rendición de cuentas automática a la que se van a... A ver, finalmente ya se acabó el programa. Solamente para decir que la encuesta que estamos comentando es, hasta donde entiendo al doctor Berumen, muy sui generis, en el sentido de que está contratada, encargada por un grupo de académicos. Ojo, no es la Universidad Nacional Autónoma de México como institución, sino un grupo de académicos, como bien se sabe, más bien López Obradoristas, que desde mi punto de vista, pues mañosa, marrulleramente, ya sabes que en esto hay mucha gente que lo que quiere es hueso. Hay inclusive, pues de esto que le llaman críticos, cartonistas gacetilleros de Andrés Manuel que van para diputados, que en función de eso hacen una cuenta tan, para mí, tan hilarante, como decir que porque tú, doctor, mides 1,73 y yo 1,63, los dos medimos 1,68. Yo digo, déjese de payasadas, porque si invertimos el menor puntaje de Peña y el mayor de Andrés Manuel y ponemos el menor de Andrés Manuel y el mayor de Peña, pues sale, a estos intelectuales les saldrá, sin albur, el tiro por la culata. Bueno, pues muchas gracias por su atención a Tercer Grado y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Hasta entonces.